El lamento de Guillermina. Parte 1. Los orígenes. En un pequeño pueblo llamado Victis-Roussy, la vida de Guillermina Medina dio un oscuro giro después de la muerte de su padre, Ernesto Medina, apodado Don Neto. Don Neto, un hombre enigmático y reservado, había sido miembro de una misteriosa secta religiosa y científica conocida como los vizcaínos. Los vizcaínos eran una presencia siniestra que se extendía como una sombra sobre el pueblo durante generaciones, y sus ambiciones iban mucho más allá de lo que cualquier persona común pudiera imaginar. Esta secta, que tenía sus raíces en los anales más oscuros de la historia, había llevado a cabo experimentos científicos que desafiaban la moralidad y la ética humanas. Su objetivo final era alterar los genes y la biología humanos con la ambición de forzar la evolución de la raza humana hacia algo nuevo y aterrador. Con sus prácticas heréticas y secretos oscuros, los vizcaínos habían permanecido ocultos en las sombras, operando en la clandestinidad durante siglos. Don Neto, sin embargo, había sido un renegado dentro de la secta. Si bien inicialmente se había unido a ellos en busca de poder y conocimiento, pronto se dio cuenta de la locura que los consumía. Después de décadas de servidumbre y conspiración, se retiró de los vizcaínos, llevándose consigo valiosos secretos y artefactos prohibidos. Cuando murió, dejó a Guillermina con una pesada carga, la responsabilidad de proteger los oscuros secretos que había heredado de su padre. No solo debía enfrentarse a la sombría influencia de los vizcaínos, sino que también debía lidiar con la inquietante sensación de que la secta aún existía y estaba dispuesta a todo para recuperar lo que Don Neto había robado. La vida de Guillermina se convirtió en un constante juego de ajedrez en el que los movimientos eran hechos por fuerzas invisibles y siniestras. A medida que profundizaba en los secretos de los vizcaínos, se dio cuenta de que su destino estaba inexorablemente entrelazado con el legado tenebroso de su padre. Los vizcaínos, con su conocimiento prohibido y su insaciable búsqueda de poder, la perseguían en las sombras, listos para reclamar lo que consideraban suyo. En medio de un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo, Guillermina luchaba por protegerse y desentrañar los misterios que su padre le había dejado como herencia. Pero a medida que profundizaba en la telaraña de engaños, traiciones y horrores que rodeaban a los vizcaínos, se daría cuenta de que su lucha era solo el principio de una pesadilla que amenazaría con consumirla por completo. Parte 2. El fruto de la experimentación. Guillermina, víctima de infinidad de experimentos desde su infancia, había sobrevivido con su mente destrozada. La comunidad médica la había diagnosticado erróneamente con esquizofrenia debido a los síntomas desconcertantes que presentaba. Pero su condición era mucho más siniestra y única. La mutabilidad en su cuerpo la convertía en una aberración de la naturaleza. Los vizcaínos habían sometido a Guillermina a una serie de tortuosos procedimientos científicos, manipulando su ADN y experimentando con su biología de maneras inimaginables. Su cuerpo, una vez humano y reconocible, se había convertido en un lienzo grotesco y cambiante. Su piel estaba manchada con marcas extrañas y protuberancias que se movían como si tuvieran vida propia. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros de terror, reflejando la agonía y el tormento que había soportado. La mente de Guillermina era un laberinto de pesadillas. Los recuerdos de los experimentos y los rituales siniestros la perseguían como sombras en la noche. Voces susurrantes y visiones aterradoras la acosaban sin piedad. A veces, se despertaba en medio de la noche, sintiendo que su cuerpo se retorcía y mutaba, como si estuviera siendo poseída por fuerzas sobrenaturales. A pesar de su apariencia monstruosa y su mente fragmentada, Guillermina seguía siendo una joven valiente. Con cada día que pasaba, luchaba por comprender la verdadera extensión de lo que los vizcaínos le habían hecho. Buscaba respuestas en los oscuros escritos de su padre y en las pistas crípticas que él había dejado atrás. El miedo y la soledad se convirtieron en sus compañeros más cercanos, pero también la determinación de desenmascarar a los vizcaínos y poner fin a su reinado de terror. Guillermina se había convertido en una cazadora de secretos, explorando el mundo oculto de la secta, desenterrando sus rituales y conexiones siniestras con el pasado oscuro de su pueblo. A medida que avanzaba en su búsqueda, Guillermina descubrió que no estaba sola. Otros miembros de los vizcaínos habían huido de la secta y se habían unido a ella en su lucha contra la maldad que habían ayudado a crear. Juntos, se enfrentarían al horror que los vizcaínos habían desatado en el pueblo y descubrirían la verdad detrás de los experimentos aberrantes. Desafortunadamente,
estos aliados fueron pereciendo uno por uno, víctimas de las maquinaciones y el terrible alcance del poder de la secta, hasta que, eventualmente, Guillermina se convirtió en la última esperanza, siendo la única sobreviviente de la erradicación de aquellos traidores, advenedizos, herejes, forasteros. Para los vizcaínos, solo esos calificativos eran aptos para describirlos. En el horizonte, la sombra de este clan maldito se cernía amenazante, consciente de que Guillermina se acercaba cada vez más a la revelación de sus oscuros secretos. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de estallar, y Guillermina estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar las consecuencias. Parte 3. La obsesión de Guillermina. Desafortunadamente, con la muerte de su padre, Don Neto, Guillermina se sumió en una oscura obsesión. La necesidad insana de continuar el legado de la secta conocida como los vizcaínos la atormentaba día y noche, implantada en su ser como resultado de las atroces maquinaciones sufridas a manos de la terrible agrupación religiosa. Lentamente, su fuerza de voluntad y valentía se fueron derritiendo como producto de las terribles torturas a las que fue sometida a lo largo de los años. Su mente enfermó y su cordura empezó a morir, pese a que su voluntad se resistía y luchaba. Paulatinamente, la luz de su ser se fue apagando, extinguiéndose como una pequeña llama en medio de una interminable oscuridad. A lo largo de los años, buscó desesperadamente tener un hijo, creyendo que este sería la clave para llevar a cabo las maquinaciones de los vizcaínos. Quedó embargada, esclavizada por el delirio y la oscuridad. La semilla implantada en su interior dio sus frutos, quebrando y transformando para siempre su ser, su esencia. No hubo necesidad de encontrarla, ella se uniría a ellos, regresaría a casa si el destino así lo permitía, si la experimentación daba resultado. Y tristemente, lo hizo. Su locura la llevó a cometer actos atroces en su búsqueda obsesiva por traer una nueva generación al mundo. Guillermina se adentró en prácticas prohibidas y rituales siniestros que desafían toda moralidad y ética. Cada noche, en los oscuros rincones de su casa en Victis-Roussy, realizaba invocaciones infernales y ofrendas sangrientas en un intento desesperado de ganarse el favor de las fuerzas que habían marcado su vida. A pesar de los horrores a los que se sometía, el destino tenía sus propios planes. Finalmente, después de años de sacrificios y sufrimiento, Guillermina logró dar a luz a Gabriela, su hija. Sin embargo, la criatura que emergió en aquella noche maldita no era como ningún otro ser humano. Los ojos de Gabriela brillaban con una inquietante luz carmesí, y su piel estaba cubierta de extrañas marcas que recordaban a los tenebrosos experimentos que habían destrozado a su madre. Guillermina creía que Gabriela era la encarnación de los oscuros designios de los vizcaínos, una entidad destinada a llevar a cabo la siniestra agenda de la secta. Aunque su hija era solo un bebé, la obsesión de Guillermina por involucrarla en los oscuros rituales era inquebrantable. La madre estaba dispuesta a sacrificar todo, incluso su propia cordura, para asegurarse de que Gabriela siguiera el camino que los vizcaínos habían trazado para ella. La llegada de Gabriela marcó el comienzo de una nueva pesadilla en Victis-Roussy. Los oscuros secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo comenzaron a emerger lentamente, y las sombras que se cernían sobre la familia Medina se volvieron más ominosas que nunca. Guillermina, atrapada en una espiral de obsesión y maldad, estaba decidida a cumplir el destino que los vizcaínos le habían señalado. El pueblo de Victis-Roussy se convirtió en el escenario de una batalla atroz, donde los horrores del pasado y la oscuridad del presente se entrelazaron en una trama macabra. En medio de esta pesadilla, Gabriela, la inocente víctima de las ambiciones de su madre, se encontraba en el centro de un torbellino de misterio y peligro, con su destino incierto y su futuro oscuro. Parte 4. El terror cotidiano. La vida de Gabriela se convirtió en un tormento constante en Victis-Roussy, ya que su madre, Guillermina, atrapada en un estado mental fracturado, la sometía a abusos terribles. Cada día que pasaba, Gabriela vivía con el miedo constante de lo que su madre podría hacerle a ella o a cualquier otra persona que se cruzara en su camino. Guillermina, en su obsesión por cumplir el oscuro destino que los vizcaínos le habían señalado, había perdido por completo su cordura. Para los habitantes de Victis-Roussy, ella era simplemente una mujer perturbada, enferma y de aspecto anormal, pero nadie podía sospechar la verdadera profundidad de la locura que la consumía. La comunidad estaba ajena al hecho de que Guillermina y su hija Gabriela guardaban un terrible secreto en sus cuerpos, una aberración de la naturaleza que desafiaba toda lógica y explicación científica.
Los abusos que sufría Gabriela iban más allá de lo imaginable. Guillermina, en su creencia de que su hija era la llave para cumplir la profecía de los vizcaínos, sometía a la niña a rituales brutales y experimentos aterradores. Cada noche, Gabriela era forzada a participar en ceremonias siniestras, en las que sangre y oscuridad se mezclaban en un baile macabro. La pequeña niña estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. La comunidad de Victis Rousey comenzó a notar las extrañas desapariciones y la presencia ominosa que rodeaba a la familia Medina. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir, ya que la sombra de Guillermina era más espesa y aterradora de lo que nadie podía imaginar. Aquellos que se acercaban demasiado a su hogar se encontraban enfrentando un terror insondable, y algunos nunca regresaban. Gabriela, atrapada en esta pesadilla cotidiana, anhelaba la libertad y la salvación. Sus ojos carmesíes, una manifestación de los oscuros experimentos a los que había sido sometida, reflejaban el tormento y la impotencia que sentía. Aunque su madre la había convertido en una víctima de los horrores de los vizcaínos, Gabriela también era una sobreviviente, y dentro de ella ardió una chispa de esperanza de escapar de este oscuro destino. Mientras el pueblo de Victis Rousey seguía siendo un lugar aparentemente tranquilo, bajo la superficie se escondía un abismo de maldad y desesperación. El terror cotidiano que Gabriela soportaba estaba destinado a estallar en una serie de eventos que sacudirían a la comunidad hasta su núcleo y revelarían la verdadera naturaleza de los horrores que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Parte 5. La desesperación de Gabriela. A medida que Gabriela crecía, su vida se volvía cada vez más difícil en Victis Rousey. La obsesión de Guillermina por la procreación se intensificaba con el tiempo, arrastrando a su hija aún más profundamente en la pesadilla en la que se había convertido su existencia. Gabriela era testigo de la lucha constante de su madre y de su búsqueda desesperada de dar a luz a un descendiente que continuara los oscuros objetivos de la secta. Los días pasaban entre situaciones de tensión y el temor constante de lo que podría suceder a continuación. Guillermina, completamente absorbida por la locura y el deseo de cumplir con la profecía de los vizcaínos, no mostraba piedad alguna. Cada intento de escape de Gabriela era frustrado por la mente retorcida de su madre, quien la mantenía cautiva en un mundo de miedo y opresión. La niña, marcada por los horrores a los que había sido sometida desde su nacimiento, anhelaba desesperadamente la libertad y la paz. Sus ojos carmesíes, que habían sido testigos de incontables terrores, reflejaban una profunda tristeza y desesperación. Gabriela sabía que su madre la veía como un medio para un fin siniestro, y su inocencia se había perdido mucho antes de lo que debería haber sido. La comunidad de Victis Rousey seguía ignorante de los horrores que se desplegaban en la casa de los Medina. El silencio era opresivo, y los secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo amenazaban con desgarrar la realidad de la pequeña población. Aunque algunos residentes comenzaban a sospechar de la extraña familia, nadie se atrevía a intervenir, temiendo la furia de Guillermina y las consecuencias desconocidas que podrían desencadenar. Mientras Gabriela crecía en medio de la desesperación y el terror, su corazón albergaba la esperanza de un día liberarse de las cadenas que la ataban a su madre y a los oscuros designios de los vizcaínos. Sin embargo, el camino hacia la libertad estaba lleno de peligros y obstáculos que solo el tiempo y la valentía podrían superar. En la casa de los Medina, la lucha entre la obsesión y la redención continuaba desplegándose, y el destino de Gabriela seguía siendo incierto en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban de manera inquietante. Parte 6. El vínculo complicado. A pesar de la situación complicada con su madre, Gabriela desarrolló un vínculo peculiar con Guillermina. En momentos de lucidez, que eran escasos y efímeros, Guillermina mostraba signos de afecto maternal hacia su hija. Estos momentos de ternura eran un rayo de luz en la oscuridad que las rodeaba, pero se mezclaban con los episodios de abuso y delirio que habían marcado la vida de Gabriela. Gabriela anhelaba el amor de su madre, incluso cuando sabía que estaba condenada a vivir en un entorno inestable y aterrador. En esos raros momentos de claridad, Guillermina le contaba cuentos sobre los días antes de su locura, cuando había sido una madre amorosa y cuidadosa. Hablaba de su niñez y de los sueños que tenía para su hija, sueños que habían sido pervertidos por los oscuros designios de los vizcaínos. Sin embargo, estos momentos de afecto eran fugaces y efímeros. Pronto, Guillermina volvía a ser presa de su obsesión, y la realidad se retorcía una vez más en una pesadilla. Los cambios bruscos de comportamiento de su madre eran un recordatorio constante de la locura que la había consumido por completo.
Gabriela, atrapada en un vórtice de emociones conflictivas, luchaba por comprender el verdadero rostro de su madre. Anhelaba la figura materna que se le revelaba en los momentos de lucidez, pero también temía la oscuridad que residía en ella. La confusión y el miedo se convirtieron en compañeros constantes de su vida. Mientras tanto, Victis Rousi seguía siendo un pueblo sumido en el silencio y el misterio. Los habitantes, conscientes de la presencia de los Medina, continuaban mirando de reojo, pero nadie se atrevía a intervenir en la espiral de horror que se desplegaba en la casa de la familia. El vínculo complicado entre madre e hija seguía siendo un enigma para todos, incluso para Gabriela, quien luchaba por comprender la verdadera naturaleza de su madre y su oscuro pasado. En medio de este caos emocional y psicológico, Gabriela se enfrentaba a un dilema desgarrador: aferrarse a la esperanza de encontrar amor en la madre que alguna vez conoció o hundirse en la realidad sombría de la locura y el abuso que la rodeaban. El destino de la joven seguía siendo incierto en un mundo donde los vínculos familiares se entrelazaban con la oscuridad de una secta ancestral. Parte 7. La huida desesperada. Con el tiempo, Gabriela se dio cuenta de que su única esperanza de sobrevivir era escapar de la casa de su madre. Cada día que pasaba bajo el mismo techo se convertía en un tormento insoportable, y los abusos de Guillermina la habían llevado al límite de su resistencia. Gabriela sabía que cada intento de huir estaba lleno de riesgos mortales, pero ya no podía soportar el tormento al que estaba sometida. La joven comenzó a idear un plan meticuloso para escapar de la casa de los horrores. Estudiaba cada movimiento de su madre, esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. La obsesión de Guillermina con los vizcaínos a menudo la llevaba a realizar rituales durante la noche, lo que ofrecía a Gabriela una pequeña ventana de oportunidad. En una noche oscura y tempestuosa, Gabriela aprovechó su oportunidad. Mientras su madre estaba absorta en sus rituales y oraciones a entidades oscuras, la joven se deslizó silenciosamente fuera de su habitación y comenzó su escape. Cada crujido del suelo y susurro del viento eran un recordatorio constante de los peligros que enfrentaba. Las calles de Victis Rousi eran un laberinto de sombras y misterios, pero Gabriela sabía que debía seguir adelante. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con sus lágrimas de alivio y miedo. Cada paso la alejaba más de su madre y de la casa de los horrores, pero también la acercaba a un futuro incierto. La joven encontró refugio en un oscuro callejón, donde el temor y la esperanza se entrelazaban en su corazón. Sabía que su madre no tardaría en descubrir su ausencia y que la perseguiría implacablemente. Gabriela estaba decidida a luchar por su libertad, incluso si eso significaba enfrentar a los terrores que la habían atormentado durante tanto tiempo. La huida desesperada de Gabriela marcó el comienzo de una nueva fase en esta historia de terror. Mientras el pueblo de Victis Rousi continuaba sumido en el silencio y el misterio, la joven enfrentaba un futuro incierto, donde la oscuridad y la redención se entrelazaban en una lucha desgarradora por la supervivencia. Parte 8. El regreso del horror. Aunque Gabriela había logrado escapar de la casa de su madre, la obsesión de Guillermina por tener descendencia no se detuvo. La madre, obsesionada por cumplir los oscuros designios de los vizcaínos, estaba dispuesta a todo para alcanzar su objetivo. Los misteriosos acontecimientos y las desapariciones comenzaron a acechar nuevamente al pueblo de Victis Rousi, sembrando el miedo entre los residentes. La sombra de Guillermina se cernía sobre el pueblo una vez más, y la comunidad comenzó a darse cuenta de que la pesadilla que habían creído superada no había hecho más que comenzar. Los rituales macabros y los experimentos siniestros volvieron a resonar en las noches, y los habitantes se despertaban sobresaltados por los horrores que amenazaban con devorar sus almas. Guillermina, impulsada por una obsesión que no tenía límites, continuó su búsqueda obsesiva de la descendencia que los vizcaínos le habían prometido. Cada vez que alguien se cruzaba en su camino, la madre trastornada lo sometía a terribles pruebas y experimentos, en busca de aquel ser que llevaría a cabo su macabro destino. Mientras tanto, Gabriela luchaba por mantenerse oculta en las sombras, escapando de la persecución implacable de su madre. La libertad que había experimentado, aunque breve, perduraba en su corazón como una sensación maravillosa que anhelaba repetir y realizar a plenitud algún día. Pero el destino tenía planes oscuros para Gabriela, y la madre y la hija estaban destinadas a un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de la historia de terror que se estaba desplegando en Victis Rousi. La joven había probado la dulce libertad, pero ahora se encontraba atrapada en una red de misterio, obsesión y horror que amenazaba con devorarla por completo. Parte 9. La angustia incesante de Gabriela.
A pesar de la astucia y determinación de Gabriela, Guillermina, impulsada por su obsesión, finalmente logró atrapar a su hija. Fue en una noche oscura y tormentosa cuando Gabriela, agotada y desesperada, cometió un error que le costaría su libertad temporal. La madre había ideado un plan siniestro para atraer a Gabriela de regreso a la casa. Usó señuelos y artimañas para llevar a cabo una artificiosa reunión familiar, jugando con los débiles lazos emocionales que todavía existían entre madre e hija. Aunque Gabriela desconfiaba, la esperanza de encontrar un atisbo de amor maternal la llevó a caer en la trampa. Cuando entró en la casa de su infancia, Gabriela se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Guillermina, con una sonrisa retorcida en el rostro, cerró la puerta tras de ella, sellando su destino una vez más en la casa de los horrores. Los oscuros objetivos de los vizcaínos seguían siendo la obsesión de su madre, y Gabriela era la pieza clave en su retorcido plan. A partir de ese momento, la vida de Gabriela se convirtió en una pesadilla interminable. La angustia incesante la acompañaba a cada paso, y su única esperanza residía en encontrar una manera de escapar nuevamente de las garras de su madre obsesionada. Gabriela vivía atrapada en un ciclo de angustia constante, siempre alerta ante los cambios de humor de su madre. Aunque los momentos de afecto de Guillermina eran raros, Gabriela se aferraba a ellos con la esperanza de encontrar algo de normalidad en su vida perturbada. La joven había aprendido a anticipar los signos de los episodios de abuso y violencia que podían desencadenarse en cualquier momento. Mientras tanto, en Victis Rousey, los misteriosos acontecimientos y las desapariciones continuaban acechando al pueblo, sembrando el miedo entre los residentes. La sombra de Guillermina se cernía más oscura que nunca, y el pueblo estaba sumido en una profunda inquietud. El destino de Gabriela seguía siendo incierto, y su lucha por la supervivencia y la libertad se intensificaba en un mundo donde la obsesión y el horror se entrelazaban de manera inquietante. Parte 10. Los secretos oscuros de la secta. A medida que Gabriela crecía, comenzó a descubrir pistas sobre la verdadera naturaleza de la secta a la que su abuelo Don Neto había pertenecido. Investigando en secreto, encontró registros antiguos que revelaban los experimentos atroces llevados a cabo por la secta en busca de una evolución forzada de la humanidad. Los documentos antiguos detallaban horrores inimaginables, experimentos genéticos y biológicos que buscaban crear seres con poderes oscuros y sobrenaturales. Las pesadillas de su madre empezaron a cobrar sentido, aunque no por ello se volvieron menos aterradoras. Gabriela comprendió que su madre había sido víctima de estos experimentos desde su infancia, y su cuerpo mutante era el resultado de los oscuros rituales realizados por los vizcaínos. La joven se enfrentaba a una verdad aterradora: su propia existencia estaba marcada por la influencia retorcida de la secta. Mientras Gabriela profundizaba en la investigación, comenzó a sentir la presencia inquietante de los vizcaínos acechando en las sombras. La secta religiosa y científica, que había permanecido oculta durante generaciones, estaba al tanto de sus pesquisas y se inquietaba ante la revelación de sus secretos oscuros. Entonces, un día, los vizcaínos hicieron su aparición, como sombras espectrales que emergían de la oscuridad. Su presencia era inquietante, y sus intenciones resultaban aún más turbias. La secta poseía un poder oscuro e inimaginable que los hacía casi invulnerables. Los vizcaínos revelaron sus planes perversos, prometiendo a Gabriela y su madre una existencia perpetua en su servicio, ofreciéndoles un lugar entre los seres evolucionados que habían creado a través de sus experimentos atroces. La joven se encontraba atrapada entre la perspectiva de unirse a la secta y vivir una vida eterna bajo su influencia corruptora o enfrentar la ira de los vizcaínos. La historia había llegado a un punto crítico, donde los oscuros secretos de la secta se entrelazaban con la lucha de Gabriela por su propia supervivencia y la de su madre. El poder insondable de los vizcaínos amenazaba con subyugarlos a todos, sin distinción, a sus promesas de perpetuidad y evolución forzada. Parte 11. La jerarquía de los horrores. Gabriela, inmersa en la investigación de la secta Los Vizcaínos, comenzó a desentrañar los oscuros secretos que rodeaban a esta organización enigmática. A medida que exploraba registros antiguos y documentos ocultos, descubrió la existencia de una jerarquía de horrores dentro de la secta. En la cúspide de esta jerarquía se encontraban los fundadores, entidades incorpóreas y umbrías que habían alcanzado un estado de existencia incomprensible para los mortales. Eran poseedores de un poder inimaginable y habían sido los artífices de los experimentos atroces que habían dado lugar a mutaciones y abominaciones. Justo debajo de los fundadores,
Gabriela comenzó a descubrir indicios de una jerarquía más amplia de entidades aberrantes y horrores inhumanos, cada uno con habilidades y atributos oscuros y aterradores. Estas criaturas eran leales a los fundadores y, según la antigua tradición de los vizcaínos, habían sido sometidas a rituales de transformación para alcanzar su estado actual. Más allá de estas abominaciones, Gabriela intuyó la existencia de una gran cantidad de personas esclavizadas y sometidas a la secta. Eran individuos consagrados en cuerpo y alma bajo promesas de poder, pero la mayoría de ellos eran meros despojos o experimentos fallidos. La secta, a lo largo de generaciones, había acumulado una vasta red de seguidores que la servían ciegamente, sin cuestionar las oscuras promesas que les habían hecho. Con esta revelación, Gabriela comprendió que su lucha no era solo contra su madre y los fundadores, sino contra toda una jerarquía de horrores que habían perpetuado los oscuros objetivos de los vizcaínos durante siglos. El destino de Gabriela y su madre estaba atado de manera inextricable a la secta, y su lucha por la supervivencia y la libertad se convertía en una batalla contra un enemigo mucho más temible de lo que jamás habían imaginado. Parte 12. La compañera de pesadilla. A medida que Gabriela profundizaba en los oscuros secretos de los vizcaínos y su jerarquía de horrores, se enfrentaba a una realidad aterradora. Su madre, Guillermina, era una pieza clave en el tablero de la secta. Su conexión con los fundadores y su propia transformación eran la fuente de gran parte del poder oscuro de los vizcaínos. Guillermina había sido sometida a rituales insondables desde su infancia, lo que la había convertido en una criatura de pesadilla, atrapada entre la lucidez y la locura. Gabriela comprendió que su madre, a pesar de los abusos y las acciones atroces que había cometido, no era completamente responsable de sus acciones. Estaba bajo la influencia retorcida de los fundadores y la jerarquía de horrores que servían a la secta. En sus momentos de lucidez, Guillermina mostraba signos de afecto maternal hacia Gabriela, pero estos destellos de cariño se mezclaban con su delirio y sus episodios de abuso. Gabriela anhelaba el amor de su madre, pero sabía que vivirían una vida inestable y peligrosa mientras estuvieran vinculadas a los vizcaínos. Juntas, madre e hija, emprendieron un camino peligroso en busca de respuestas y una forma de liberarse de la influencia corruptora de la secta. Sin embargo, la ambivalencia de Guillermina y su lucha interna la convertían en una compañera impredecible. Unas veces, mostraba un deseo de proteger a Gabriela, mientras que en otros momentos, parecía estar bajo el control total de los vizcaínos. A medida que su búsqueda avanzaba, se encontraron con otros seguidores desencantados de la secta que también anhelaban la libertad. Juntos, formaron una alianza precaria, compartiendo información y recursos para luchar contra la secta. Sin embargo, el poder de los vizcaínos y su jerarquía de horrores era vasto, y cada paso que daban estaba lleno de peligros insondables. La madre de Gabriela se convertía en una compañía aterradora, alternando entre momentos de lucidez y episodios de locura desenfrenada. Pero Gabriela estaba dispuesta a luchar por su propia supervivencia y la de su madre, con la esperanza de romper el ciclo de terror impuesto por los vizcaínos. Parte 13. La conspiración de los vizcaínos. En una isla remota y envuelta en sombras, los vizcaínos se reunían en su sede secreta. La luna llena iluminaba el lugar, pero no disipaba la oscuridad que se cernía sobre ellos. Los líderes supremos, seres incorpóreos y umbríos, ocupaban el centro de la asamblea, rodeados por una multitud de líderes y esclavos parasitados. El silencio era opresivo, y la atmósfera estaba cargada de anticipación y malevolencia. Los líderes supremos, en un estado de conciencia más allá de la comprensión humana, dirigían la reunión con pensamientos que se comunicaban telepáticamente entre ellos. Hablaban de la evolución forzada de la humanidad, de cómo habían infiltrado gobiernos y organizaciones secretas, tejiendo una red de control que abarcaba el mundo entero. Los fundadores, los enigmáticos seres que habían dado origen a los vizcaínos, habían impartido su conocimiento oscuro y su insaciable sed de poder. Las decenas de líderes a su alrededor asentían en silencio, sus rostros distorsionados por la influencia de los vizcaínos. Sus mentes estaban ligadas a la voluntad de los líderes supremos, y sus cuerpos habían sido alterados por experimentos inhumanos. Los esclavos, cuyas identidades habían sido borradas por completo, se alineaban en filas, listos para cumplir cualquier orden de sus amos. Ya no se consideraban individuos, sino extensiones de la voluntad de los vizcaínos. En ese momento, los líderes supremos eran plenamente conscientes de los esfuerzos de Gabriela y el control que ejercía Guillermina como su instrumento. Sin embargo,
lo veían como una parte insignificante de su vasto plan para la dominación global y la forzada evolución de la humanidad. El sentido de individualidad se había difuminado entre los líderes y esclavos de los vizcaínos, quienes consideraban su lealtad como una forma de ascender en la jerarquía de la secta. Para ellos, el mero hecho de tener un nombre propio se percibía como una limitación. Mientras continuaban su reunión siniestra en la isla remota, los vizcaínos tramaban el próximo paso en su maquinación global, seguros de que nada ni nadie podría detener su avance hacia la dominación total. Parte 14. El regreso a la oscuridad. Gabriela y Guillermina regresaron a Victis Rousi, impulsadas por la información de los desertores, herejes y forasteros que habían desafiado a los vizcaínos. La lluvia caía sin piedad sobre el pueblo mientras las oscuras nubes cubrían la luna llena, sumiendo la noche en tinieblas. Un viento gélido soplaba a través de las calles desiertas. Cuando Gabriela y Guillermina llegaron al pueblo, lo encontraron sumido en un extraño silencio. Las luces de las casas parpadeaban de manera inusual, y las sombras se movían de manera perturbadora por las calles. Pronto, una emboscada se desató. Figuras encapuchadas, en un trance hipnótico, surgieron de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una maligna luz carmesí. Eran los pobladores de Victis Rousi, controlados por los vizcaínos, sus mentes sumidas en una posesión colectiva. Gabriela y Guillermina se vieron rodeadas por una multitud hostil. Los aldeanos, ahora marionetas de los vizcaínos, avanzaron con lentitud, con sus manos retorcidas y deformes, ansiosos de atrapar a las intrusas. Guillermina, como si estuviera esperando este momento, no fue atacada. Más bien, los aldeanos la recibieron con reverencia, como si fuera una más de los vizcaínos. Parecían adorarla y obedecer sus órdenes silenciosas. Gabriela, en cambio, se encontró sola y desprotegida en medio de la pesadilla. Era la última esperanza de los desertores, los herejes y los forasteros, pero enfrentaba una amenaza abrumadora. A lo largo de esa fría y oscura noche lluviosa, Gabriela luchó con desesperación. Tuvo que usar su cuerpo de forma intensa y hostil para sobrevivir a los terrores que la rodeaban. Cada aldeano que se acercaba estaba decidido a atraparla y someterla. Mientras se abría paso a través de la masa de atacantes, Gabriela se dio cuenta de que estaba en una batalla por su vida y su libertad. Ya no podía confiar en nadie más que en sí misma y en su deseo de resistir el abrazo oscuro de los vizcaínos. Parte 15. Atrapada en la pesadilla. Gabriela luchó con todas sus fuerzas, pero la abrumadora cantidad de poseídos, liderados por su madre Guillermina, resultó demasiado para ella. A pesar de su don innato y poder sobrenatural, la inexperiencia y el desgaste de la lucha la dejaron vulnerada. Los pobladores, que anteriormente habían sido personas amigables y cordiales, eran ahora meros títeres, controlados por los vizcaínos. Sus ojos brillaban con un fuego maligno mientras rodeaban a Gabriela y su madre. Algunos llevaban en sus manos instrumentos extraños, aparentemente diseñados para someter a cualquier resistencia. Guillermina se acercó a su hija con una sonrisa siniestra en el rostro. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor maternal y una oscuridad indescriptible. Gabriela, no tienes que luchar, susurró Guillermina, tocando la frente de su hija con dedos fríos y temblorosos. Los vizcaínos te ofrecen la verdadera evolución, el poder que nunca imaginaste. Gabriela tembló ante las palabras de su madre. A pesar del horror que la rodeaba, no pudo evitar sentir un atisbo de duda. ¿Qué significaba todo este poder? ¿Valdría la pena renunciar a su humanidad por ello? A medida que los poseídos la rodeaban, las sombras se cerraron sobre Gabriela, y la oscuridad la envolvió por completo. Su futuro, al igual que su pasado, era ahora incierto, y la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Parte 16. La prisión de los vizcaínos. Gabriela se encontraba en un estado de semi-inconsciencia cuando finalmente fue llevada al corazón de la organización conocida como los vizcaínos. Aunque su poder latente se agitaba dentro de ella, la inexperiencia y el agotamiento la habían dejado vulnerable. Los vizcaínos la mantenían bajo estricta vigilancia, pero aún no habían descubierto el alcance de su potencial. Mientras tanto, Guillermina Medina era recibida como una heroína por los vizcaínos. Había cumplido su papel a la perfección, convirtiendo a Gabriela en una prisionera valiosa. Su propia fidelidad a la causa de los vizcaínos era recompensada, y se le permitía acceso a la información y a ciertos poderes ocultos que la secta guardaba celosamente.
Dentro de las oscuras instalaciones de los vizcaínos, Gabriela despertó en una celda fría y húmeda. La decoración austera y los lúgubres corredores de la organización le recordaban un oscuro laberinto. No sabía si estaba cerca de su madre, pero tenía la esperanza de que Guillermina, pese a su traición, pudiera ayudarla de alguna manera. Mientras Gabriela buscaba una forma de liberarse y descubrir más sobre los oscuros planes de los vizcaínos, la secta continuaba su avance imparable, extendiendo su influencia y poder en todo el mundo. Era una carrera contra el tiempo, con el destino de la humanidad pendiendo de un hilo. El futuro seguía siendo incierto, pero Gabriela no estaba dispuesta a rendirse. Si había algo que aún podía hacer, era resistir y luchar contra los vizcaínos, esperando que, en algún momento, el equilibrio se inclinara a su favor. Y eventualmente, esto ocurrió. Con el despertar de Gabriela y Guillermina. Después de ser prisionera de los vizcaínos, Gabriela se encontraba atrapada en una celda oscura y fría. Su mente estaba llena de dudas y miedos, pero también de determinación. Durante su cautiverio, escuchó murmullos y risas siniestras que venían de las profundidades del lugar donde los vizcaínos se reunían. Mientras estaba prisionera, Gabriela recordó las lecciones que su madre, Guillermina, le había enseñado en su infancia. Guillermina le había contado historias sobre la ancestral conexión entre su familia y las sombras. Recordó cómo su madre le había advertido sobre los peligros de la oscuridad y cómo utilizarla de manera sabia y equilibrada. Guiada por las enseñanzas de su madre y alimentada por su determinación de liberarse de los vizcaínos, Gabriela comenzó a explorar las profundidades de su propia oscuridad interior. Cada día que pasaba en cautiverio, se conectaba más con ese poder que yacía latente dentro de ella. Mientras tanto, Guillermina, que había sido convertida en un títere oscuro por los vizcaínos, luchaba contra su propio conflicto interno. A pesar de estar bajo el control de la secta, un pequeño rincón de su ser seguía protegiendo a su hija. Durante los momentos de lucidez, intentaba sabotear los planes de los vizcaínos y enviar discretas señales a Gabriela. Un día, cuando los vizcaínos menos lo esperaban, Gabriela finalmente descubrió cómo liberar su poder. Desató un destello de oscuridad que destruyó las barreras de su celda y la liberó. Aprovechando esta nueva habilidad, Gabriela liberó a su madre de la influencia de los vizcaínos, devolviéndole la cordura que tanto había perdido. Con su madre de vuelta a su lado, juntas se enfrentaron a los vizcaínos y comenzaron su lucha por la liberación del pueblo de Victis Rousi y la erradicación de la maligna secta. Parte 17. El inesperado giro. Gabriela y su madre, Guillermina, lucharon desesperadamente contra las hordas de los vizcaínos, pero a pesar de su tenacidad y poder, las filas inagotables de la secta los superaron. Parecía que estaban destinadas a caer en manos de los vizcaínos y unirse a su causa oscura. Sin embargo, en medio del caos y la lucha, ocurrió un inesperado giro. Uno de los fundadores de los vizcaínos, el más antiguo y poderoso de todos, conocido como el Anciano Sombrío, emitió un rugido gutural que retumbó en todo el lugar. Su figura oscura se elevó por encima de todos, y su presencia abrumadora llenó el aire. El Anciano Sombrío, con su conocimiento ancestral y habilidades sobrenaturales, detectó en Gabriela algo más que el poder. Descubrió una chispa de bondad y un lazo inquebrantable con su madre, Guillermina. Algo que nunca antes había visto en los demás miembros de la secta. En ese momento, en lugar de someter a Gabriela, el Anciano Sombrío se acercó a ella y a Guillermina. Miró a Guillermina con ojos oscuros e intensos y habló telepáticamente: ¿estarías dispuesta a romper las cadenas de la oscuridad que te han mantenido atada y unirte a tu hija en la lucha contra los vizcaínos, para liberar a la humanidad de su influencia corrupta? Guillermina, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, lo haré. No quiero que mi hija sufra el mismo destino que yo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. El Anciano Sombrío sonrió, un gesto extraño en una entidad tan oscura. Luego, se dirigió a Gabriela: tienes la oportunidad de salvar a tu madre y a la humanidad. Debes unir tu poder con el de tu madre y el nuestro. Solo juntos pueden destruir a los vizcaínos. Gabriela asintió, aceptando la extraña alianza que se había formado. Con sus poderes combinados, el Anciano Sombrío y las dos mujeres lideraron un asalto en contra de los vizcaínos. La batalla fue feroz, con rayos de oscuridad y poderes oscuros enfrentando la resistencia de los fundadores de la secta. Pero con determinación y el poder recién descubierto de Guillermina, lograron derrotar a los vizcaínos, uno por uno.
Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. La batalla dejó a Gabriela exhausta y con cicatrices emocionales profundas. Su madre, Guillermina, finalmente había encontrado redención, pero su vida se había agotado en el proceso. Con su último aliento, le susurró a Gabriela que cuidara de la humanidad y que usara su poder para protegerla. El anciano sombrío, al darse cuenta de la magnitud de su sacrificio, se retiró, dejando a Gabriela sola. Ahora, con un poder que era tanto una bendición como una maldición, Gabriela enfrentaba la tarea de proteger a la humanidad de la oscuridad que los vizcaínos habían representado. Epílogo. La restauración. Después de la derrota de los vizcaínos, Gabriela y el anciano sombrío trabajaron juntos para sanar las heridas del mundo y restaurar el equilibrio que había sido perturbado por la maligna secta. Gabriela usó sus poderes con prudencia, sanando las cicatrices causadas por la oscuridad. El pueblo de Victis-Rousi, que había estado bajo la influencia de los vizcaínos, lentamente comenzó a recuperarse. Las pesadillas que habían plagado a sus habitantes se disiparon, y la vida volvió a florecer. La gente se reunió en las calles para agradecer a Gabriela por liberarlos de la oscuridad y devolver la paz a sus vidas. Gabriela, aunque consciente de su poder, evitó cualquier intento de controlar o dominar a otros. En cambio, usó sus habilidades para curar y proteger, recordando siempre las lecciones aprendidas de su madre y su experiencia con los vizcaínos. El anciano sombrío, habiendo cumplido su propósito, desapareció en las sombras de la noche, dejando solo un susurro de gratitud en el viento. Gabriela, con un nuevo propósito en la vida, se convirtió en la guardiana del equilibrio. Mientras viajaba por el mundo, sanando las heridas de la tierra y ayudando a quienes necesitaban su protección, nunca olvidó la importancia de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y así, la historia de Gabriela llegó a su conclusión, con un futuro lleno de esperanza y la promesa de un mundo en el que la oscuridad nunca podría dominar por completo.